Bien, son las 3 de la tarde con 16 minutos. Tenemos que interrumpir la transmisión del desarrollo de la sesión de la Comisión de Transportes. Posteriormente, por cierto, vamos a reanudar esa transmisión, pero nos vamos al hemiciclo principal. Hoy sesiona la Comisión de Relaciones Exteriores que preside el congresista Luis Galarreta. Para hoy se ha citado al canciller de la República, el señor Néstor Popolizo, que justamente tiene que dar cuenta o explicar, ¿no? Dar mayores detalles, vemos acá, mayores detalles va a dar un informe sobre el Pacto Mundial de Naciones Unidas para la Migración aprobado en Marrakech hace poco nomás, el 10 de diciembre, a la posición peruana y las consecuencias de su suscripción para nuestro país. Los dejamos con eso. Buenos pergaminos, uno de los pocos notables que puede tener este gobierno el día de hoy, puedo decirlo yo, no usted. El motivo de su venida acá a esta reunión de Relaciones Exteriores, presidente, obedece a que en las redes ha aparecido una controversial compromiso del Estado peruano en la firma de Marrakech sobre el tema de la migración. Quiero dejar en claro dos o tres cosas. Nadie está en contra de la migración. En segundo lugar, nadie está refiriéndose al caso Venezuela. En tercer lugar, somos un país que acogemos a migrantes. Y cuarto, en el Perú sí hay más de 3 millones de peruanos fuera del exterior, pero repartidos por todas partes. Lo que estamos nosotros con una amenaza mundial, porque no solamente es el caso de América, el caso de Venezuela, o lo que pasa en Centroamérica con camino a Estados Unidos por el paso a México, sino lo que pasa en Europa también. Entonces lo que queremos es tener cosas bien precisas. En lo personal me hubiera gustado que esto fuera consultado, pese a que ha sido consultado en la Comisión de Relaciones Exteriores, y había un representante que tendrá que explicar él, pero el tema es que de Relaciones Exteriores, con todo aprecio, con todo respeto, no es culpa del canciller, porque él tiene 2 años acá. Yo tengo 3 periodos en esta comisión y lo único que se convierte en la Comisión de Relaciones Exteriores es en una mesa de partes. Se lo hemos dicho a todos los coordinadores parlamentarios de Cancillería, a ellos también, a los que están también acá. El Perú firma absolutamente todo lo que le ponen en la mesa. Hay países como Chile, como Colombia, como Uruguay, como Argentina, no voy a hablar de países como Estados Unidos o la China, que hacen sus reservas, hacen sus observaciones. Por ejemplo, Chile tiene reservas en la Carta de Derechos Humanos, tiene reservas en la Carta Democrática Americana, tiene reservas hechas ya sea por Bachelet, hechas por Piñera, hechas por Frei, hechas por cualquiera. El Perú aprueba absolutamente todo. Y por último, yo me he reunido con las personas encargadas en Cancillería, hará 2 años atrás, de saber quiénes son las personas que revisan los tratados y todos los convenios que se firman, para saber qué es lo que estamos firmando. Lo que no podemos hacer nosotros como Comisión de Relaciones Exteriores es que las cosas vengan y si no hay tema constitucional, se archiva. No es una mesa de parte de la Comisión de Relaciones Exteriores. En lo personal, creo que esto ha sido solicitud mía, congresista Belaúnde. Ha sido solicitud, a ver, sí. Vamos por partes. Ha sido solicitud de varios congresistas y la idea es que el canciller inicie su presentación para que podamos dar opiniones. Culmine, por favor. Quería dejar en claro el motivo de la reunión, que no es una situación antimigrantes, no es una situación contra Venezuela, no es una situación sino de que estas fronteras no son pueblos abiertos sin ningún control. Perfecto. Es el motivo que las redes sociales, la población a la que representamos se han manifestado. Yo me he enterado por las redes. Eso es todo, gracias. Muchas gracias. Y el canciller sabe cuál es el motivo por el cual ha sido invitado. Señor canciller, por favor, tiene el uso de la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Hoy que se celebra el Día Internacional del Migrante, envío un saludo a los más de 3 millones de peruanos que viven en el exterior. Agradezco la oportunidad que me brinda la Comisión de Relaciones Exteriores para presentar un informe sobre el documento no vinculante legalmente denominado Pacto Mundial para la Migración Segura, Ordenada y Regular, adoptado en Marruecos los días 10 y 11 de diciembre de 2018 en el marco de la conferencia intergubernamental organizada por las Naciones Unidas. Como bien se ha dicho en esta sala, sobre el tema han surgido una serie de interrogantes, producto de la desinformación que considero necesario responder y explicar a la representación nacional a través de esta comisión. Haré una breve presentación del Pacto Mundial Migratorio,
Copias del mismo he pedido que sean distribuidas, como lo solicitó el presidente de la comisión, a todos los miembros que están aquí presentes, y luego procederé a absolver las preguntas que tengan a bien formular los señores congresistas. La naturaleza y el alcance del instrumento adoptado por 164 estados, luego de casi 2 años de trabajo técnico, es el compromiso colectivo de mejorar la cooperación sobre la migración internacional. Su propósito específico es fomentar que, mediante la cooperación internacional, se logre que la migración sea más segura, ordenada y regulada. El carácter global de la migración requiere dialogar para encontrar respuestas conjuntas. El Pacto Mundial es en esencia un esfuerzo colectivo para identificar principios y objetivos comunes, no para fijar obligaciones internacionales. Y es por ese carácter no vinculante que este documento no se firma, sino que se aprobará mañana, miércoles 19, en la Asamblea General de las Naciones Unidas, mediante una resolución que constituye únicamente una recomendación para los Estados miembros. Por esa razón, el pacto señala con claridad que es, y cito, un marco de cooperación no vinculante jurídicamente. En consecuencia, no es un tratado internacional que impone obligaciones a los Estados, no establece normas multilaterales que sean exigibles ni obligatorias. El Pacto Mundial reconoce de manera expresa que se basa en el principio rector de respetar la soberanía nacional. Literalmente, y cito textualmente, reafirma que los Estados tienen el derecho soberano a determinar su propia política migratoria y la prerrogativa de regular la migración dentro de su jurisdicción. En consecuencia, consagra que es potestad exclusiva de los Estados definir y aplicar su propia legislación para encarar el fenómeno global de la migración. El Pacto Migratorio provee una visión integral del tema, que contiene 23 objetivos generales con la intención de facilitar que la migración internacional sea segura, ordenada y regular. Focaliza su atención en la cooperación entre los Estados, no en la definición de la normatividad interna que es competencia estatal. El pacto mismo recalca que no vincula jurídicamente a los Estados. Por eso subraya que el éxito del pacto dependerá de la confianza mutua, la determinación y la solidaridad entre los Estados para cumplir los objetivos y compromisos que enuncia, que son expresiones de voluntad política, no obligaciones. El pacto no otorga nuevos derechos a los migrantes ni establece un nuevo derecho a migrar. Es más, el pacto señala que los Estados decidirán soberanamente con cuáles medidas aplicarán sus principios. Y cito textualmente, teniendo en cuenta sus diferentes realidades políticas y prioridades y los requisitos para entrar, residir y trabajar en el país. Fin de la cita. De tal manera que no se menoscaba en modo alguno la autoridad estatal para definir las medidas que se consideren convenientes para adoptar los objetivos del pacto. Entiendo la sensibilidad que despierta el tema de la migración, en especial ante la crisis migratoria regional desencadenada por la ruptura de la democracia y la actual crisis humanitaria y socioeconómica en Venezuela. Sin embargo, tengo que subrayar que la política nacional migratoria peruana se centra en la defensa y promoción de los derechos de los migrantes en 4 ejes: los peruanos que desean migrar, los peruanos que residen en el exterior, los peruanos que quieren retornar al Perú y los extranjeros interesados en residir en el Perú. Ese enfoque político
responde a nuestra realidad. Somos un país de migrantes. El equivalente a 10% de nuestra población total vive en el exterior. Por eso, una de las tareas esenciales de la Cancillería consiste precisamente en defender y promover los intereses de nuestra numerosa comunidad migrante. En consecuencia lógica, defendemos los derechos de los peruanos que migran hacia el extranjero, así como de los extranjeros que migran hacia el Perú. Dicho de otro modo, somos un país de acogida porque somos un país de migrantes. En ese contexto, el Pacto Mundial señala en su objetivo 14 que el propósito de mejorar la protección, asistencia y cooperación consulares a lo largo de todo el ciclo migratorio. Adicionalmente, en el objetivo 20, procura promover transferencias de remesas más rápidas, seguras y económicas y fomentar la inclusión financiera de los migrantes. En otras palabras, el objetivo será reducir los costos de transacción de las remesas a menos del 3%. Hoy en algunos casos superan el 5%. Ustedes saben que nuestros connacionales en el exterior envían dinero a sus familiares en el Perú, que según datos del Banco Central de Reserva, el 2017, las remesas de nuestros compatriotas fue de 3.051 millones de dólares, monto importante de recursos que indudablemente contribuyen al desarrollo y crecimiento de nuestra economía. Bajo esa óptica, es un interés nacional de política exterior que la migración en el mundo sea lo más segura, ordenada y regular posible. No es una aspiración abstracta, sino un objetivo específico cuya concreción redundará en beneficio de millones de migrantes peruanos que viven hoy en diferentes regiones del mundo. Habría que preguntarse quién o quiénes están manipulando vía desinformación sobre la naturaleza y alcances del documento. Reitero que el pacto no es un tratado y menos es vinculante. Se construye sobre el respeto irrestricto a la soberanía de los Estados y su legislación interna. Fortalece el marco de cooperación internacional, resaltando que ningún Estado puede abordar la migración en solitario, y es lo que nos está sucediendo hoy día en el Perú. También reconoce la responsabilidad compartida entre Estados y enfatiza la importancia de promover la migración regular, reduciendo la incidencia de la migración irregular y sus efectos negativos. Contiene la sumatoria articulada de las características que los expertos, luego de evaluar la realidad, sugieren deben tener los flujos migratorios para una adecuada gobernanza de su impacto en las sociedades de origen, tránsito y acogida. El documento es, en consecuencia, producto de una evaluación de experiencias y buenas o malas prácticas gubernamentales, con miras a proteger al ser humano, evitando la xenofobia, la trata y tráfico de personas o la esclavitud laboral, así como abusos contra las mujeres, niñas y niños migrantes, que son la población más vulnerable de los migrantes. Esas son, en resumen, las razones por las cuales el Perú adoptó el Pacto Mundial Migratorio, que no afecta en absoluto la soberanía ni las leyes nacionales sobre la materia. Y la verdad, nosotros como Cancillería, en el año 2017, hicimos una consulta a diferentes sectores de la administración pública, a diferentes ONGs, a diferentes representantes de la sociedad civil, para tener una postura que nos permitiera negociar no solamente el pacto, sino que nos sirviera a nosotros para aprobar la política nacional migratoria que aprobó el Perú en abril del año 2017 y que va del 2017 al 2025. Y esta
este pacto está en sintonía, en consonancia o en coherencia con la política nacional migratoria del Perú. Y tengan la certeza que no va a implicar en absoluto ninguna modificación legal en el Perú, ni tampoco constituye una obligación para nosotros aplicar lo que señala el pacto. Lo que nos interesa del pacto es que funcione la cooperación internacional, porque la migración, cuando es masiva, requiere de la cooperación, no solamente regional, sino global. En ese contexto, yo quisiera pedirles la cooperación de ustedes para que sigamos apuntando en esa dirección, que es una dirección de la política exterior peruana. Dicho eso, con mucho gusto me pongo a su disposición para absolver las preguntas que tengan a bien formular. Muchas gracias. Muchas gracias al canciller. Vamos a iniciar el rol de oradores. Tengo a la congresista Alcorta, congresista de Belaúnde, y los que quieran hacer uso de la palabra me van haciendo notar para poder apuntarlos. Ha sido una exposición bastante rápida para que los congresistas puedan hacer uso de la palabra. El canciller tenemos una juramentación, pero sé que abusando de su conocimiento, que es un tema muy importante para todos los que estamos aquí, para el país en general. Espero que si nos tenemos que pasar un poco el tiempo sea así, pero si no, vamos tratando de ver cómo nos medimos en el tiempo. Congresista Alcorta. Gracias, presidente. Saludar nuevamente y darle la bienvenida al ministro y a todos sus acompañantes. Es cierto todo lo que ha mencionado el ministro con respecto al Pacto Mundial para la Migración, y se ha hecho una organización donde están incluidas las universidades, el Ministerio de Relaciones Exteriores, Presidencia del Consejo de Ministros, Ministro de Trabajo, Ministro de Interior. Todos han contribuido exactamente para la formulación de este pacto. Observadores permanentes de la Comisión de Relaciones Exteriores. Creo que fue el señor Petrosi el que estuvo representándonos en la comisión. No tengo el dato de eso, pero ahí lo he escuchado. Después, Comisión de Organizaciones de la Sociedad Civil, Universidad Católica, Colegio de Abogados, Comisión Andina de Juristas, la Conferencia Episcopal Peruana, Antonio Ruiz Montoya, Solidaridad de Países Emergentes, Foro Solidaridad, que no sé quiénes son, y Instituto Peruano de Estadísticas. Todo lo que nos ha leído son los argumentos de la ONU, que es verdad. Velar, entre los temas que ha puesto usted, velar que todos los migrantes tengan pruebas de su identidad jurídica documentada. Facilitar la contratación equitativa y ética de salvaguardar condiciones de trabajo, abordar y reducir la vulnerabilidad. No sé cómo la vamos a reducir si no podemos ni con lo que tenemos nosotros. Prevenir y combatir la trata de personas. Estamos en un problema de trata de personas, de violencia a la familiar, a la mujer, violaciones de niños, que no sé cómo podemos evitar esto, si dentro del país, en Madre de Dios, lo vivimos. Gestionar las fronteras de manera integrada y segura y coordinada. Todas nuestras fronteras son fronteras vivas. El Putumayo, 1.600 kilómetros cuadrados de frontera viva. Y sí tenemos una relación infinita, que son las condiciones de la ONU. Proporcionar a los migrantes acceso a los servicios básicos. La gente se muere en la calle, en las colas, de las 4 de la mañana. Es complicado, nuestros problemas son complicados. Y fortalecer la cooperación internacional con las alianzas mundiales. Yo he escuchado al presidente Piñera, al presidente Santos en su momento, a los presidentes de la región pedir apoyo económico para esa migración. Lo que pasa en Centroamérica hacia México, en Europa, todo el mundo está pidiendo que las organizaciones mundiales, la ONU, la OEA, todas ellas aporten económicamente porque los países no se dan abasto con el tema. El tema de las migraciones, por ejemplo, ¿quiénes no firmaron el pacto? Brasil, Chile, República Dominicana, Estados Unidos, Austria, Hungría, Letonia, Polonia, República Checa, Australia, Bélgica, con gran protesta el día de ayer, Bulgaria, Eslovenia, Estonia, Italia, Suiza. Los argumentos, por ejemplo, por los cuales Chile no lo ha firmado, he escuchado íntegramente al presidente Piñera, es: el Pacto de Marrakech indudablemente incentiva la inmigración irregular, al fomentar el trabajo informal, al promover el ingreso a los denominados inmigrantes vulnerables y al otorgar acceso de pensiones a estos inmigrantes sin que cumplan con los requisitos de nuestro país, y al hacer difusa la distinción entre migrantes y refugiados, y la distinción entre migrantes regulares y migrantes irregulares, los cuales sin duda perjudican la situación de los migrantes refugiados que sufren persecución. El Pacto de Marrakech introduce nuevos deberes de los Estados firmantes, como por ejemplo, el tener que revisar nuestra legislación, nuestras políticas públicas, nuestros actos administrativos, el tener que promover la suscripción de nuevos acuerdos bilaterales regionales y adicionalmente establecer como deber que el Estado cree condiciones para el desarrollo económico y social para aquellos migrantes que son expulsados de sus territorios.
preocuparse por la protección social, asistencia y todo. El Pacto de Marrakech limita el derecho soberano de todo Estado de decidir cómo regular sus fronteras, quién y bajo qué condiciones puede ingresar a su territorio y quiénes otorgar beneficios. Eso lo indica ese Pacto de Marrakech. Eso lo está diciendo el presidente Piñera. Y tengo acá, por si lo alcanzo. Si bien el Pacto de Marrakech dice en su texto que no es vinculante, es evidente que si un país, especialmente un país serio y responsable como Chile, adopta ese pacto, se compromete con el espíritu y con el contenido de su naturaleza. La experiencia nos ha demostrado que puede y ha tenido efectos políticos y jurídicos, porque estos instrumentos conocidos como soft law son muchas veces utilizados por instancias internacionales, incluyendo tribunales internacionales. Jamás puede significar la obligación de suscribir a cada uno de los acuerdos que han puesto acá. No todos pueden estar de acuerdo. Y yo la pregunta que le hago es, por ejemplo, el tratado, la Carta Democrática Americana que se ha pedido para el caso de Venezuela, para ayudar a los venezolanos, nada se aplica. Eso en la OEA, en las 8.800 votaciones que han habido. ¿Qué es lo que dice? Además, cualquier persona que critique la inmigración ilegal por considerarla que no es conveniente para su país va a ser penalizada, será un hecho ilegal limitando el derecho de libre expresión. Y como un tratado internacional incluso se puede considerar por encima de la Constitución. En el caso de ser víctimas de abuso de un tipo de rechazo, lo va a capacitar para que se tomen medidas legales, es decir, con esos casos que van a ser considerados como víctimas. Se va a considerar la migración como un derecho humano, lo es, pero regulado, controlado. Se va a considerar los migrantes legales iguales a los ilegales, por lo tanto no va a haber filtros de fronteras para ver qué personas vienen o con antecedentes o no. En el Perú, con el tema de Venezuela, el gobierno dictaminó a través del Ministerio del Interior un control migratorio en Tumbes, para saber quiénes son los que están entrando y cómo se puede resolver. O entraban con pasaporte, o entraban con visa, con carrera de identidad, pero hay quienes han venido con nada, no tienen absolutamente nada y se les ha dejado pasar exactamente igual. Pero el tribunal, el Poder Judicial, contradijo al gobierno y ha hecho puertas abiertas, lo que llaman pueblos abiertos. Se tendrá que mantener a los migrantes, vengan con enfermedades como sea, se pagará a los migrantes también con dinero adicional, o sea, la situación es enorme. Y por último, el tema de la migración, en el pacto de la moción del día, nosotros hemos tratado de manejar el día de ayer, pero queríamos escucharlo primero, canciller, el Pacto Mundial para Migración Segura, Ordenada, Regular, suscrito por el Perú, el 11 y 12 del 2018, señala que no es vinculante, si bien señala que no es vinculante, es un tratado de acuerdo de derecho internacional y por lo tanto obliga al Perú en lo relativo a los principios que le inspiran, en su naturaleza, por encima inclusive de la Constitución. El Pacto de Marrakech crea una nueva categoría de migrante existente bajo el derecho internacional, migrantes ilegales, migrantes legales y refugiados. Entonces, esas son las preocupaciones que nos han llevado al día de hoy a estas reuniones y una serie de comentarios más. Yo soy la Comisión de Relaciones Exteriores y en las redes hay un montón de pronunciamientos de mucha gente, lo hemos comentado, que están preguntando de qué se trata. Como mañana el Perú está casi dispuesto a ratificarlo, yo quiero saber las responsabilidades y decir por qué no han traído estos acuerdos, estos tratados acá a la Comisión de Relaciones Exteriores para poderlos ver, debatir. Pero ¿por qué firmar cosas si nosotros como país tenemos problemas internos en todos los aspectos? Trabajo, seguridad, salud, educación, fronteras, trata de blancas. Acá tenemos sicariatos, tenemos de todo. ¿Por qué no se ha revisado esto siendo un país en su totalidad, fronteras vivas todas? Ahí lo dejo por ahora, presidente. Gracias. Muchas gracias. Congresista de Belaunde. Gracias, presidente. Saludo la presencia del canciller y de todo su equipo y saludo la claridad conceptual con la que se ha expresado esta tarde y que ayuda a hacer frente a una campaña muy bien articulada a nivel internacional y a nivel nacional de desinformación que tiene como claro objetivo jugar con los miedos de las personas para obtener distinto tipo de beneficios. Lo que los norteamericanos llamarían fake news, lo vemos claramente en esta situación. Se dice, por ejemplo, que este pacto mundial obliga a abrir las fronteras de par en par, que impone
normas violando la soberanía. El día de ayer había un grupo espontáneo, entre comillas, de 10 o 15 personas frente a Cancillería protestando contra este pacto, y basta con revisar el documento en sus primeras páginas para darnos cuenta que todo lo que están diciendo es mentira. Vemos en el Pacto Mundial para la Migración Segura, Ordenada y Regular, página 3, en el punto 7 del preámbulo, algo muy claro. Este Pacto Mundial presenta un marco de cooperación no vinculante jurídicamente, que se basa en los compromisos acordados por los Estados miembros en la Declaración de Nueva York para los Refugiados y los Migrantes. Su propósito es fomentar la cooperación internacional sobre la migración entre todas las instancias pertinentes, reconociendo que ningún Estado puede abordar la migración en solitario y respetar la soberanía de los Estados y sus obligaciones en virtud del derecho internacional. Y vamos al punto 15 en la unidad de propósito, y dice lo siguiente: estamos de acuerdo en que este pacto mundial se basa en un conjunto de principios rectores que son transversales e interdependientes, y se señala el punto C, soberanía nacional. El pacto mundial reafirma que los Estados tienen el derecho soberano a determinar su propia política migratoria y la prerrogativa de regular la migración dentro de su jurisdicción de conformidad con el derecho internacional. Dentro de su jurisdicción soberana, los Estados podrán distinguir entre el estatus migratorio regular y irregular, incluso al decidir con qué medidas legislativas y normativas aplicarán el Pacto Mundial, teniendo en cuenta sus diferentes realidades políticas y prioridades, y los requisitos para entrar, residir, trabajar en el país de conformidad con el derecho internacional. Y vemos, y por ejemplo señala los objetivos para la migración segura, ordenada y regular, recopilar y utilizar datos exactos y desglosados para formular políticas con base empírica, minimizar los factores adversos y estructurales que obligan a las personas a abandonar su país de origen, gestionar las fronteras de manera integrada, segura y coordinada, entre otros puntos. Entonces, estamos en la misma campaña de fake news que hemos tenido meses atrás, donde se decía que este Congreso había aprobado un sueldo mínimo especial para los migrantes venezolanos. Falso. Que los migrantes venezolanos en nuestro país iban a votar masivamente en las elecciones municipales y generales. Falso. Entonces continuamos haciendo eco de una campaña a todas luces falsa, que lamentablemente encuentra también espacio no solo en las redes sociales, sino en muchos medios de comunicación donde el señalar la nacionalidad de la persona que comete un delito aparentemente es relevante, o llegar al absurdo incluso de volver noticioso aspectos que no son nada noticiosos, ¿no? Como por ejemplo, venezolano no le gusta el ceviche, y es una noticia en un portal de noticias. Conozco mucha gente nacional que no le gusta el ceviche y no veo esas noticias, y espero no verlas, en los medios de comunicación. Hay acá claramente, y lo vemos en quienes levantan este tema a nivel internacional, una campaña del populismo demagógico y de sectores fascistas que buscan alimentar los miedos de la población. Alternativa para Alemania, el Frente Patriótico de Austria, UKIP en Inglaterra, Alt-Right en Estados Unidos, que buscan azuzar y que buscan inventar enemigos para poder ganar réditos políticos. En esa línea, en su último libro publicado este año, Madeleine Albright, la ex secretaria de Estado de Estados Unidos, migrante checa además, que tuvo que emigrar escapando del fascismo en Europa, en su último libro es una advertencia que hace al mundo sobre justamente la amenaza del fascismo. Y lo interesante es que ella no lo define como una ideología, sino que señala que es un método o un sistema que se tiene para ganar el control político. Y señala como una de las características de ese sistema armar un teatro político. Y para lo cual se imagina un enemigo, hay un enemigo imaginado,
se ponen los que inventan este trato político como los salvadores del pueblo, quienes representan al verdadero pueblo, y buscan, para proteger al pueblo de este enemigo imaginado, eliminar o debilitar instituciones básicas de la democracia o incluso los mecanismos que da el multilateralismo para el trabajo entre Estados. Entonces, lo que yo pido es que no caigamos en las herramientas que utiliza el populismo demagógico y el fascismo. No creemos enemigos que no existen, no creemos situaciones de amenaza que no existen, porque estamos generando el caldo de cultivo para que el 2021 aparezca algún aventurero, algún outsider, sea de izquierda o de derecha, para hacer frente a un enemigo que no existe, pero que hemos ayudado a inventar. Entonces yo saludo nuevamente que se esté enfrentando esta campaña orquestada a nivel internacional y nacional con la mejor herramienta que tenemos, la información. Y exhorto, y la verdad, efectivamente, y exhorto a que no solo Cancillería, sino los congresistas integrantes de la Comisión de Relaciones Exteriores, hagamos una campaña de cara a la ciudadanía para que nadie pueda caer en este engaño. Me pide una interrupción la congresista Lourdes Alcorta.